Listo. Listo, amigo. Hola chicos, muy buenas, ya casi noches. Gracias por acompañarnos a otro jueves aquí con los guacamayines en la Guacamaya Fiscalista. El día de hoy tenemos una invitada especial que estuvo con nosotros en nuestro concurso. Es una gran amiga de nosotros tres y se llama Jacqueline Garduño. Amiga, por favor, preséntate. Muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jacqueline Garduño y pues vengo aquí en este programa. ¿Cómo te encuentras, un poco de amiga? compañía. Muy bien, ¿Cómo gracias. estás? ¿A ustedes? Muy bien, aquí tranquilos. ¿Lista para comenzar? Todo listo. Vientos. Mucho gusto en saludarte, amiguita. ¿Cómo estás? Mucho gusto a todos. Enrique, amigo Andrés. Jackie, nos da mucho gusto tenerte aquí, ¿eh? Ay, a mí también, me da mucho gusto verlos y pues estar con ustedes en esta transmisión con nuestros amigos, más que nada, ¿no? Con las personas interesadas en el tema fiscal. Excelente, amiga. Muy bien, pues entonces vamos a empezar con los avisos parroquiales. Chicos, nuevamente, igual como en el programa anterior, les recordamos, las preguntas las pueden ir poniendo en la sección de comentarios y las vamos a responder al final del programa. Concluyendo con esa sección, vamos a comenzar. Échale, mi Richie. Gracias, amigo. Adicionalmente a lo que dijo Andrés, hace 3 minutos alcanzamos los 500 seguidores en la página. Eso nos pone muy feliz a todos. Sigan compartiendo la transmisión, síganle dando like a la página, déjenos sus comentarios y pues vamos a empezar, amigos. No vamos a empezar, que esto es mole de olla. Y lo primero que tenemos que decir el día de hoy es que es un programa especial. Es un programa porque tenemos a nuestra invitada Jacqueline Garduño, excelente amiga. Y ella viene aquí a platicarnos un poco acerca de la residencia fiscal. La residencia fiscal y sus diferentes ámbitos de aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Y las diferencias que pueden existir también entre el domicilio fiscal y la nacionalidad. Encaminado a esto va a ir el programa del día de hoy y pues si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el chat y las estaremos contestando al final del programa. Muchas gracias, amigo. Pues vamos a empezar ahora sí, dados todos los avisos parroquiales. Yo les voy a empezar a hablar un poco, les voy a dar una pequeña introducción acerca de este tema. Y me quiero basar en una lámina o una imagen que tengo aquí para ustedes acerca de esto. En programas anteriores habíamos hablado ya de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que era la mamá de los pollitos. Una vez más la recalcamos y la ponemos en este programa porque es ella quien nos habla acerca de lo que comprende México. Si bien tenemos un artículo en el Código Fiscal de la Federación, que es el artículo 8, que nos establece que México va a ser lo que corresponda a toda la República y el territorio nacional, no tenemos como una definición en ese mismo código de lo que es el territorio nacional, de lo que son las únicas zonas económicas exclusivas, ni de lo que comprende la federación. Es el artículo 27 y el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quien nos habla de esto. Nos establece que la federación son todos los estados de la República. Tenemos un mar territorial que es el que circunda a todo el continente, no a todo el continente, a todo el país, que como ustedes lo pueden ver aquí, es todo lo que está subrayado con color azulito, azulito fuerte, por así decirlo. Y las zonas económicas exclusivas son las que se extienden sobre el mar territorial. Como ustedes lo ven, son zonas que están más allá del país y están sombreadas con un color como azulito aqua. Es el artículo 42 el que nos establece esto. Y bueno, adicionalmente, la ley del mar, en su artículo 23, 24, 25, nos dice que el mar territorial se va a extender hacia 12 millas náuticas. Entonces, cuando quieran saber qué es México, vayan a estos artículos y todo esto que yo les estoy mostrando aquí es México. No solamente los estados de la República, la Ciudad de México y uno que otro islita que tengamos por ahí. No, todo esto que yo les estoy mostrando aquí es México. Y definido esto, pues vamos a
a continuar con esto. Es una pequeña explicación de lo que es México. El siguiente punto que queremos definir es volver a recalcar la diferencia entre persona física y persona moral. Y amiga Jackie, ¿qué nos puedes decir de este tema? ¿Qué nos puedes explicar qué es una persona física y una persona moral así en 2 segundos para que la gente lo entienda? Ok, bueno, primero que nada, pues la diferencia o por la importancia de por qué hay que definir estos conceptos es porque a través de toda la ley de ISR o de las leyes fiscales, pues vienen estos conceptos, ¿no? Rápidamente, una persona física pues es cualquier ser humano que de acuerdo a nuestro Código Civil tiene una capacidad jurídica que lo hace acreedor o a ser sujeto de obligaciones y derechos. Ahora, una Okay. persona moral, para la ley del ISR, sí hay un artículo como tal, que sería el artículo 7, pero como tal no nos explica o no establece qué es una persona moral, solamente nos establece qué se entiende por una persona moral y nos da una lista de conceptos, ¿no? Que más adelante vamos a explicar, pero en pocas palabras podemos decir que una persona moral es un grupo de personas físicas o demás personas morales que se agrupan con un fin en específico y juntan pues recursos económicos, tecnológicos o humanos, ¿no? Para conseguir este objetivo. Ok, amiga, excelente. Pues entonces vamos a dejarlo como una persona física, todo aquel ente que se puede tocar, que puede interactuar, y una persona moral. Para efectos de este programa, lo vamos a dejar como una entidad. Una entidad es una persona moral, un grupo de personas. Ok, pues ya definimos una vez más persona física, persona moral. Eh, Viene un tema bastante interesante que Chapa nos va a comentar. Bueno, así le decimos de cariño, Andrés. Nos va a comentar. Perdón. Échale, amigo. ¿Qué nos vas a decir? ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, como bien le está estableciendo de inicio el nombre del programa, son los impuestos y sus fronteras, ¿no? Entonces, comprendiendo esta base, vamos a dar a comprenderlo como la forma en la cual una persona tiene que pagar impuestos basándose en su residencia. Hay distintos contextos que podemos establecer como una residencia y hay que hacer la distinción que hay un supuesto para persona física y un supuesto para persona moral. Ambos vienen establecidos en el artículo 9 del Código Fiscal. Ahora bien, para una persona física, no sé, una persona como tu mamá, tu papá, nuestro primo, nosotros, etcétera, la residencia sería de entrada donde nosotros tengamos nuestra casa habitación, literalmente el lugar en el cual estamos viviendo. Sin embargo, si yo tuviera mucho dinero, que ojalá Dios me escuche, y tenga una casa habitación aquí, digamos, en la Ciudad de México y otra en el extranjero, en Estados Unidos, Florida, yo no me quejaría. Caigo en el supuesto en el cual tengo 2 casas habitación, ¿no? Entonces, ahí es cuando, conforme al Código Fiscal, tendríamos que establecer un acuerdo, bueno, una forma de desempatar ese supuesto. A lo cual, en este caso, me gustaría que Quique me ayudara a complementar, pues él ya ha estudiado un poco más esa sección. ¿Quién siempre nos rescata de todo? Échale, amigo. Bien, como lo comenta Andrés, en el tema de la persona física y para definir su residencia, cuando tienes una casa habitación en territorio nacional, ejemplo México, como lo comenta, y otra en otro país, hay que llegar a un criterio de desempate para saber dónde vas a ser residente y cómo vas a pagar tus impuestos dependiendo. El siguiente punto, como lo comenta, va a ser un centro de intereses vitales. ¿Y qué se entiende por un centro de intereses vitales? Bueno, cuando tienes un centro de intereses vitales, vamos a ir a cómo obtienes tus ingresos, cuáles son tus ingresos, y en el lugar en el que tú obtengas más del 50%, más de la mitad del porcentaje de tus ingresos, en el año calendario, ese va a ser tu centro de intereses vitales. Muy bien, amigo. Creo que sí suena bien. Sin embargo, hay que contemplar qué pasa
si yo obtengo ingresos de aquí de México y obtengo ingresos del extranjero. Si no me recuerdo, en el código venía establecido que conforme al el lugar en el cual se obtengan más ingresos, con un mínimo de mayor del 50%, es el lugar en el cual vamos a aplicar la residencia. Corrígeme si estoy mal. Estás de acuerdo, estás en lo correcto. Perfecto. Entonces, ya determinando eso de base, podemos comprender qué es la residencia para las personas físicas. Ahora, eso es en ese supuesto. Sin embargo, otro caso en el cual una persona tenga una casa habitación aquí en la Ciudad de México, tenga una casa habitación en Estados Unidos y obtenga en un 50% sus ingresos en las dos naciones, ¿qué hacemos ahí, amigo? Porque pues suele pasar. Bueno, podría llegar a suceder. Caso raro, pero podría llegar a suceder. Claro, hay temas en los que, como tal, el código no te llega a definir. Ahora, hay algo importante que resaltar y es lo que llamamos a veces criterios de desempate. Estos criterios irán más allá, de hecho vienen como base en el convenio, modelo convenio de la OCDE. ¿Qué es la OCDE? Es una institución donde participa México, que hablamos de un sistema de renta global, ¿no? Que bueno, eso lo podemos explicar un poquito después, llegando los siguientes temas. Pero ahí viene el tema. Ay, es que se me... Bueno, Porque con se lo le que fue el estaba internet. mencionando Enrique, es México, al igual que por decir en comercio exterior, aplica los tratados internacionales de los cuales forma parte. Recordemos que los tratados internacionales suelen aplicarse no solamente en la materia fiscal, sino puede ser también en otros aspectos, ¿no? Como Ay, perdón. información, sí, Vale. como acuerdos de información para que yo te diga, este vato me debe tanto dinero, pero aquí también tiene recursos, no sé, algo por el estilo, ¿no? Cabe recordar que estos tratados internacionales, mínimo en materia tributaria, nacen del Convenio de Viena. Ahí es como la fuentecita, si lo quieren ver a nivel internacional, y de los cuales es el fundamento para que México los pueda aplicar. Ahora bien, como bien se menciona, en su artículo 4 del modelo convenio tributario de la OCDE, nos establece otros criterios de desempate, los cuales vamos a ir a darles unos ejemplos más adelante porque lo vamos a retomar en mayor medida. Entonces, comprendiendo como tal qué es lo que se considera residencia, para personas físicas vamos a partir. Amigo, ¿qué se considera residencia para las personas morales? Como bien lo establecimos, hay una diferencia entre ambos casos. Exacto. Para el tema de las personas morales es diferente. Ya que como lo comentaba ya aquí, una persona moral no es completamente diferente de una persona física. En este caso, se va a considerar que una persona moral es residente en territorio nacional cuando la administración principal de su negocio, o lo que se le llama sede de dirección efectiva, se encuentre en el país. Ahora, la pregunta es, ¿qué es administración principal de negocios o cuál es la sede de dirección efectiva? El propio código en el reglamento, precisamente en el artículo 6, nos establece, para hablarlo en palabras un poco más claras, es el lugar en donde se van a tomar las decisiones. En el lugar donde se toman las decisiones, ese va a ser la sede de dirección efectiva y por ende se va a considerar residente en territorio nacional, o si puede ser residente en otro país en donde se encuentre su sede de dirección efectiva. Muy bien. Ok. ¿Sabes qué? Aquí llega a haber algunos casos relativamente interesantes. Si también no mal recuerdo, en el artículo 9 del Código Fiscal nos establece como dos cosillas que podríamos tomar en consideración. Una, si tienes nacionalidad mexicana, por de facto, vas a considerarte como residente en territorio nacional. Entonces, pues, por ende, vas a pagar tus impuestos aquí en México, ¿no? Si no me recuerdo, ese es uno de los casos. Ahora bien, Ajá. el otro sería el caso de los funcionarios públicos. Ese está bastante interesante. ¿Nos podrías poner el ejemplo de un embajador? Yo creo que eso podría ser bueno, ¿no? Jackie, sí.
Ah, ok, ok. Es Bueno, que no avisas, amigo, o sea, yo pensaba que me hablabas a mí, dije, Estaba órale. viendo aquí que, Vas, bueno, échale, amiga. bueno, sí, como menciona Chapa, bueno, Andrés, perdón, el código también nos establece un supuesto de las personas que no están en el territorio nacional, que es el caso del embajador que pues prácticamente su vida está allá y el dinero que recibe está allá, es decir, su casa habitación, por así decirlo, se encuentra en el extranjero y los ingresos que por default más del 50% se cumplen en el extranjero, que estaríamos cayendo en caso de no residencia aquí en país, se estaría hablando de un residente en el extranjero. El código viene y nos hace la aclaración de que a pesar de que se dan estos supuestos o está cayendo en estos supuestos que establece el artículo, aún así se va a seguir considerando residente en México, ¿no? Es la especificación especial que hace el Código Fiscal en caso de estas personas que van en representación de nuestro país, por así decirlo, ¿no? Ok, Sí, entonces, si no me recuerdo, algo así venía en el código, pero venía como tal de forma explícita. Entonces, pues bien, ¿no? ¿O tú qué entendiste, Richie? Porque yo pues, creo que quedó bastante claro, ¿no? mira, yo la verdad es que no entendí nada, la verdad, No crees. Uy, no. ¿no? Pero bueno, a ver, voy a tratar de hacer un recuento, a ver si voy bien, ¿no? Porque yo casi tengo aquí a mi hermanita al lado y me dice, no, es que no entendí qué es eso. Pero bueno, tenemos dos supuestos de residencia, persona física y persona moral. Persona física, el primer criterio para que seas residente en territorio nacional en México es que tengas tu casa habitación aquí. Yo Bueno, vivo en Tláhuac, vivo aquí en la calle de Ana Bolena, entonces como yo tengo mi casa aquí en México, soy residente aquí en México, ¿ok? Ese es el primer supuesto que nos pone el artículo 9, ¿no? Jackie vive por las pirámides, entonces Jackie vive ahí arriba de la pirámide, entonces su domicilio está ahí en la pirámide, entonces es mexicana y es de residencia mexicana. Chapa vive ahí, Kikín vive en una trajinera y ese es su domicilio y esa es su casa habitación, entonces por eso es residente en México. Desafortunadamente ninguno de aquí todavía tiene una casa en el extranjero, si no, pues podríamos poner el ejemplo. El siguiente criterio para establecer si eres o no residente es lo que decía Andrés, ¿no? Que si tienes 50% de tus ingresos ubicados en territorio nacional, o tienes que tener más del 50% de los ingresos en territorio nacional para que te consideres residente. ¿Y qué es esto? Lo voy a explicar con un ejemplo. Yo soy Ricardo, tengo mi casa habitación en Tláhuac, pero tengo una casa habitación en Noruega. Me gusta Noruega. Entonces, percibo ingresos anuales en los dos países de 10,000 pesos. Y percibo aquí en México 6,000 y en Noruega percibo 4,000. Simplemente por percibir el 60% de ingresos aquí en México, ya soy residente aquí en territorio nacional. Pero, como dijo Andrés, puede pasar que tengas ingresos similares en los dos países. Entonces, yo digo, tengo 5,000 aquí en México y tengo 5,000 en Noruega. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa cuando yo tengo 5,000 y 5,000 pesos? A ver, Andrés, vuelve a explicar esa parte. Cuando tengo ingresos iguales en otro país y los mismos ingresos que los tengo aquí en México. Nada más para recalcar ese punto. Creo que ese fue el que más me costó trabajo entender. Bien, amigo, podemos aterrizarlo con la idea, más bien con el siguiente criterio de desempate que viene en nuestro código fiscal, en el cual es que tengas prácticamente tus locales o donde perciba o donde tengas tu principal sede de administración, ¿no? Si aquí tú tienes, no sé, tu computadora con la cual realizas la contabilidad, que aquí llevas a tus clientes, etcétera, etcétera, va a ser ese lugar en el cual vas a tener tu residencia. Ah, ok, o sea, entonces ok, ya entendí. Digamos que entonces que tengo mi casa allá, tengo mi casa aquí, allá percibo 50% de ingresos, aquí tengo 50% de ingresos, pero todo el trabajo lo realizo aquí en México.
Todo el Exactamente, trabajo, ya tengo que mi computadora, tengo mis archivos, tengo mi contabilidad, tengo mi ropa, tengo todo con lo que hago mis negocios aquí en México. Simplemente por eso ya me considero residente aquí en México. Y lo sabes, vamos a Richie, establecer como el centro principal de tus actividades profesionales. ¿Te parece? exacto. Ok, Y ojo, también hay que algo perfecto. importante de lo que ¿Qué platicábamos me ibas a con, decir a mí, sí, Chapa? Digo, de lo que platicábamos con Andrés. ¿Qué pasaría si tú tienes también, tú tienes la misma instalación en Noruega y tienes la misma instalación en México? ¿Qué pasa? Y es donde hablamos del tema de los criterios de desempate que vienen en el modelo convenio de la OCDE, que uno también, un criterio de desempate es el vínculo con las personas. Ah, es cierto, es cierto. ¿Sabes qué? Pero ahorita, si no mal recuerdo, íbamos a tocarlo ya medio posteriormente. Sí, ¿Sabes qué? Yo creo que de aquí podemos partir al artículo primero de la ley de ISR para dar los 3 supuestos que graban a las personas aquí en México. ¿Les parece? perfecto. ok. Vientos. Échale mi Richie por 2. Ok, amigo. Pues anteriormente habíamos hablado acerca de que el impuesto sobre la renta es un impuesto que va encaminado a gravar la renta, los ingresos que perciben las personas físicas y morales, perdón. Y en la ley del impuesto sobre la renta tenemos 3 supuestos de sujetos de este impuesto. El primer supuesto que tenemos en la ley del impuesto sobre la renta, establecido en el artículo 1, fracción primera, son los residentes en México, perdón, me tapé la cara, los residentes en México respecto de todos sus ingresos. ¿Qué significa esto? Como bien lo estableció el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, si tú tienes tu casa habitación aquí y tienes tus ingresos aquí, pues eres residente aquí en México y vas a pagar impuestos aquí en México. Ya aquí, Kikín, Chapa y yo pagamos impuestos en México porque somos residentes en México. No hay tanto problema en esa fracción. La segunda es algo divertido. Ya las otras 2 fracciones son muy divertidas de explicar. La segunda fracción son las personas, bueno, no son personas, bueno, sí, los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Y no me voy a meter a definir lo que es establecimiento permanente, sin embargo, sí les puedo decir que un establecimiento permanente se puede entender, para que todos me entiendan y para efectos llanos, es que una extensión de un negocio en el extranjero viene a colocarse aquí en México. Y les voy a poner el ejemplo de cómo. Adidas. Amazon, con Amazon. Amazon, no sé dónde tenga su residencia fiscal, pero vamos a poner que la tiene en Australia. Las oficinas de Amazon están en Australia. Y entonces dice, oye, ¿sabes qué? Pues México me atrae, México está chido, todo el mundo compra un buen de cosas allá, son bien gastalones y todo. Entonces vamos a poner una oficina allá porque son buenas las ventas. Entonces mandan una oficina aquí en México. Sin embargo, no por traer esa oficina significa que Amazon ya se va a volver empresa mexicana. Simplemente están poniendo una extensión de su negocio aquí en México. Y los ingresos que genere esa oficina aquí en México van a pagar impuestos aquí en México. Sin embargo, la oficina que esté en Australia no va a pagar impuestos aquí en México. Solamente van a pagar impuestos aquí en México la oficina que vino y se colocó aquí en México. ¿Ok? Ese es el supuesto 2, residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Y la fracción tercera son los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, pero con fuente de riqueza en territorio nacional. Y si ustedes lo leen así, pues no se entiende nada, ¿no? O sea, yo le digo a mi mamá, ¿qué es esto? Pues tampoco me va a entender. Pero es muy fácil. Una persona física o una persona moral con fuente de riquezas en territorio nacional. Y me gusta poner el ejemplo más con los servicios. Imaginemos, y se los voy a poner con un ejemplo, imaginemos que el cantante, no sé, ¿a quién se les ocurre? Shakira. Vamos a ver que Shakira viene a dar un concierto aquí en México, ¿ok?
sin meterme en tantos temas, Shakira no es residente en territorio nacional, no es mexicana, no tiene un establecimiento permanente, o si lo tienes, los ingresos que va a percibir no son atribuibles a dicho establecimiento. Sin embargo, viene y da un concierto aquí en el Foro Sol y Occesa le paga 2 millones de pesos. Shakira está generando un ingreso aquí en México. No tiene un establecimiento permanente, no tiene una casa habitación, no es mexicana. Entonces, ese ingreso que está percibiendo aquí en México tiene que pagar impuestos aquí en México, porque lo está generando aquí en México. Entonces, Shakira, cuando le paguen, le van a hacer su retención, le va a decir, ok, son 2 millones, menos, vamos a poner un ejemplo, 100,000 pesos de impuestos. Entonces, esos 100,000 pesos se quedan aquí en México. Y Shakira, cuando llegue a su país de residencia, va a decir allá, ¿sabes qué? Yo ya pagué impuestos en México, me lo voy a restar de lo que te tengo que pagar aquí. Entonces, establecido estos 3 puntos, residentes en México, todos los mexicanos pagamos impuestos aquí en México. Segundo supuesto es residentes en el extranjero con establecimiento permanente aquí en el país, que es una extensión de sus negocios aquí en el país. Y fracción tercera, residentes en el extranjero sin nada, pero vienen a prestar servicios aquí en el país o a enajenar cosas aquí en el país y tienen que dejar sus impuestos aquí en el país. No sé si me expliqué, amigos, no sé si me entendieron, espero que sí. Si van teniendo dudas, por favor avísenos. Compártanos, por favor, compártanos. Eso nos ayuda a todos. Jackie, ¿tú me entendiste, amiga? Sí, amigo, es muy claro. ¿Sí? Al menos yo sí te entendí. No sé qué digan nuestros demás compañeros. O si quieran poner un ejemplo también, Sí, ¿no? es muy importante lo que comenta Richie y me gustaría a lo mejor nada más regresarme solo poquito con el tema de que los impuestos tienen elementos que todo impuesto va a tener, a los que llamamos sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Estos son los elementos que componen a un impuesto. ¿Por qué? Porque nos ayudan a determinar cómo se paga, quién lo paga, en dónde lo paga y cuándo lo va a pagar. Por ejemplo, el primero, vamos a hablar sobre lo que es el sujeto, que como ya lo habíamos mencionado, como Jackie nos dio la explicación, el sujeto va a ser una persona física o una persona moral que va a pagar el impuesto. Luego, el objeto, en el caso de ISR y lo que estamos tocando, van a ser los ingresos. Y para el caso que queremos específico para saber diferenciar entre lo que es la residencia y lo que es el domicilio o la nacionalidad, vamos a ubicarnos que son los ingresos de dónde procede la fuente de riqueza, como lo comentaba Richie, que la fuente de riqueza al final va a ser el lugar donde estás obteniendo el ingreso. Por eso se entiende que la fuente de riqueza en territorio nacional, pues es porque un extranjero que no tiene nada, que tiene todo en territorio extranjero, en otro país, solo vino a México y causó un ingreso. Eso hace que tenga una fuente de riqueza en territorio nacional. ¿Ok? La base pues va a ser los pagos que el residente en México va a tener que hacer por el residente en el extranjero de la fuente de riqueza situada en territorio nacional. ¿Va? Luego viene lo que es la tasa o tarifas, dependiendo, y debemos de saber que para efectos de impuestos sobre la renta, hay diferentes títulos y diferentes tasas de cómo vas a ir calculando el impuesto. Entonces, para efectos de lo que vamos a hablar ahorita, pues la tasa va a ser un porcentaje que va a tener que hacerse sobre una retención y en su caso de sueldos va a haber una tablita pequeña nada más, ¿no? Y algo muy importante, hay que saber el pago, ¿no? Que el pago, como lo mencionaba antes, se debe de hacer por una retención que muchas veces quien retiene va a ser una persona en territorio nacional porque pues, el extranjero no tiene cómo pagar los impuestos aquí. Y algo que me gustaría preguntarle a Jackie, igual porque es nuestra invitada y para seguir dando ejemplos con el tema, es poner ejemplos o temas que sean que a lo mejor nos puedan causar una duda y que a lo mejor ya podemos saber qué es, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa si una persona viene de vacaciones y obtiene un ingreso?
¿Cómo lo va a pagar Jackie? ¿Cómo sabe que tiene que pagar impuestos? ¿Qué pasa ahí? Yo le voy a plantear mejor el problema para que todo el mundo aquí nos entienda bien. Fíjate, Perdóname, Jackie. Richie, antes de que Órale, va, sigamos con adelante, las adelante. preguntas, aquí Quique mencionó una palabra que a lo mejor no a todos les queda muy, muy claro, o no sé Ok. si tenga una explicación muy más amplia, ¿no? ¿Qué es eso de fuente de riqueza? Lo mencionaste para dos fracciones, pero no sé si, o no, si nuestros espectadores les quede claro, ¿nos puedes explicarnos más qué significa eso? Yo soy la invitada, pero te pregunto a ti. Ok, la fuente de riqueza. ¿Cómo podríamos definir la fuente de riqueza? ¿Tú lo quieres definir, Chapa, o me lo vento yo? ¿Sabes qué? Yo creo que fácilmente podríamos decir que la fuente de riqueza existe en México cuando de aquí obtiene los ingresos un residente en el extranjero. Sin embargo, creo que en esa sección de la ley de ISR que aplica específicamente para los extranjeros, tiene cada una definición de fuente de riqueza dependiendo el ingreso origen, ¿no? Por decir, si son prestación de servicios o si llegan a ser salarios o si una persona vende sus acciones o obtiene ingresos por intereses, algo así, si no me recuerdo, hay como una sección específica para cada tipo de acto en la ley de ISR. Pero así, genérico, lo podemos interpretar que es si un extranjero obtiene sus ingresos de México. Yo me imagino, cuando nos hablaron de estos temas por primera vez, yo decía, fuente de riqueza, ¿qué significa esto, no? Entonces a mí se me hizo fácil, y se los voy a compartir, ¿no? Imaginar una fuente, ¿cómo hace una fuente, no? Pues lanza agua hacia arriba, ahí mismo, ¿no? Entonces lanza agua hacia arriba y ahí mismo cae el agua y así, una y otra vez. Entonces me imaginé de la misma manera a México, como si aquí en México estuvieran obteniendo ese dinero, están obteniendo ese dinero aquí en México, vamos a poner el ejemplo o vamos a hacer el símil de que el dinero es el agua de la fuente, entonces el dinero está saliendo de esa fuente aquí en México. Entonces, ¿dónde está la fuente? En territorio nacional, en México. Entonces viene un extranjero, se posiciona aquí en México y entonces dice, aquí voy a explotar mis servicios, aquí voy a explotar todo lo que yo hago y voy a sacar provecho de todo. Entonces empieza a generar riqueza aquí en México y entonces empieza a sacarle frutos a esa fuente y esa fuente empieza a lanzar dinero y a lanzar dinero y a lanzar dinero. Entonces, para mí es bastante claro decir que la fuente de riquezas es de donde está surgiendo el dinero que está obteniendo la persona física o la persona moral que está prestando el servicio, enajenando u otorgando el uso temporal de un bien. ¿Sabes qué? A mí me queda en este momento como unas dudas, porque sí me confundí, creo que se están tocando demasiados temas y ya ando como, tratando de cachar lo que pueda, ¿sabes? Entonces, yo vivo aquí en México, ¿va? Tengo aquí mi casita y lo que sea, y de repente obtengo un ingreso en Guatemala. ¿Bajo qué fracción tengo que estar tributando, amigo? Pues no sé la ley de Guatemala, pero yo consideraría que eres un extranjero que va a explotar ingresos en el No, territorio no, de no, no, no. Guatemala. Yo vivo aquí en México, tengo mi casa habitación aquí en México y voy a Guatemala a hacer una actividad y obtengo un ingreso. ¿Bajo qué fracción de la ley de ISR tengo que estar tributando? Tú como fracción primera. Muy bien. Bien, bien, bien. Creo que ahí con ese ejemplito ya me quedó un poquito claro conforme a la fracción primera. Ok, Ahora pero bien, aguanta. La fracción primera, para recordarle a todos nuestros espectadores, son los residentes en México que obtengan ingresos respecto de todos sus De todos sus ingresos. ingresos. Sí. Exacto, esa es la palabra. es cierto, conforme a Esa todos es la los palabra. ingresos a nivel mundial, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón, amigo. Y A ver, esto, Jackie, tú. ¿sabes? Esto Ajá. se puede, también podemos llegar a lo mejor a explicar un punto más y que esto nos ayude, Jackie, con el tema de respecto de todos los ingresos. ¿Qué pasa del ejemplo que dice Andrés? ¿Qué pasa entonces si yo obtengo ingresos en otro país, en Guatemala, por la actividad que fui a hacer, y a lo mejor me dicen, oye, aquí también tienes que pagar impuestos?
Y luego vengo y como lo estábamos platicando y dice, oye, pero aquí en México, por la ley, también vas a tener que pagar impuestos por todos los ingresos que percibes. Entonces voy a pagar impuesto en Guatemala y voy a pagar impuesto en México. ¿Qué pasa ahí? Es A ver, algo amiga, que a lo mejor échale. igual me causa Situación. duda. Échale de Sí, ahí, es una amiga. situación que se da mucho y de hecho, como lo venían mencionando, y si ustedes me permiten, voy a empezar con el tema del modelo convenio de la OCDE, ¿no? Sí, Ya lo había mencionado Kikín hace rato, pero pues vamos a empezar. ¿Qué significa primero OCDE, no? Bueno, de acuerdo a sus siglas, significa la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esta es una organización internacional que viene funcionando desde 1960 más o menos. Y su objetivo principal, que de hecho ustedes lo pueden revisar en su página de internet, es mejorar las políticas para mejorar la calidad de vida de las personas de manera mundial, ¿no? Suena muy de sueño, suena muy bonito. Y esto quiere decir que no solamente mete mano en el ámbito fiscal, ¿no? Sino también en el ámbito de políticas económicas y hasta en el tema de educación. Pero ya enfocándonos en el tema fiscal, que es nuestro tema de interés, ellos crearon desde este año, desde que les mencioné, de 1963, un documento a raíz de esto que mencionan, de que habían muchos casos en que, por ejemplo, Quique es residente en México, pero llega a obtener ingresos de otro país y paga impuesto aquí y paga impuesto en Guatemala, ¿no? Entonces, ¿qué viene a hacer este modelo o qué viene a tratar de hacer esta organización? Es de que alguno de los estados que en el modelo lo trata como estado contratante ceda ese ingreso, pero con respecto a la residencia. También es muy importante que ese tema haya quedado muy claro para también entender estos supuestos que nos pone este modelo, ¿no? Ahora, esta organización es como una invitación a todos los países, sin embargo, actualmente no están todos. México sí está, entonces, por lo tanto, con los modelos o los tratados que llegue a celebrar con algunos países, pues tienen que estar apegados a estos criterios que para llevar una convivencia sana entre los estados, ¿no? Ahora, si se llega a dar el caso de que en los dos países se llegue a pagar el impuesto, en el país en que tú seas residente vas a poder acreditar, ¿y esto qué quiere decir? Poder disminuir del impuesto que tú causes en el ejercicio, el impuesto que tú pagaste en el otro país. Entonces, bueno, ese es contestando a tu pregunta. Y bueno, Ok, ya tomando, o no sé si quieras, ok, ok. o te quedó No, claro, no sé si me di a entender. creo que sí, y algo que suena bastante en todo el tema fiscal y todo esto es la doble imposición, la doble tributación, el doble pago de impuestos, ¿no? Entonces, para esto existen estos modelos convenios para eh, conciliar entre un estado y otro estado para ver en dónde se quedan dichos ingresos. Sin embargo, creo que es un tema bastante bueno, modelos convenios de la OCDE. Lo veremos más adelante porque son buenos los artículos que se comentan ahí y dignos de un capítulo especial para ellos. No se preocupen, Sí, completamente. se los vamos a explicar. No sé si tengan algo más o yo digo que vayamos directo a las preguntas que tenemos nosotros para Jackie, porque eso nos van a ayudar a ejemplificar perfectamente la residencia, el domicilio y la nacionalidad y ejemplificar los 3 puntos de el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta. Échale, chapa. yo quiero empezar, por favor. ¿Sí Échale, puedo? échale, échale. Gracias. Tengo un ejemplo para ti, amiga, y ya lo estuve pensando hace ratito. A ver, pongamos A ver. que yo soy alto, guapo, Y bronceado. mamado, hermoso, casi casi como lo que Supongamos. soy, ¿no? Ajá. Ahora bien, por todas esas características de hermosura, tengo tengo mucha lana, tengo muy buen trabajo, entonces con esa lana me compro mis 2 casas en Estados Unidos y aquí en México, ¿no? Pero
así también, por obra del Espíritu Santo, obtengo mis ingresos en un 50%. Y también mis actividades profesionales las hago por igual en los dos países. En teoría ya deberíamos aplicar los criterios de desempate, pero aquí, conforme a nuestra legislación del Código Fiscal, sigo a la deriva. Sí, por lo que he comprendido, sigo a la deriva. Pero, he sido un cabrón y tengo dos familias. Okay. En Estados Unidos tengo 5 hijos y aquí en México tengo 2. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde soy residente? ¿Y en Pues dónde voy a tributar? primero espero que tengas dinero para mantenerlos a todos y que tus Dije que esposas tengo hermosura y no tengo se dinero, amigo. enteren. Es en un caso, güey. Es un caso. Tú tranquilo, es ¿Sabes qué cotorrea. le faltó? Le faltó a tu caso, Chapa, algo que ya con esto Jackie ya podrá explicarnos todo. A ver. Tus papás, tu mamá, ¿cuál era el otro país? Estados Estados Unidos. Unidos. Tu mamá es de Estados Unidos y tu papá es mexicano. Aunque no lo crean, amigos, eso pasa. Y queremos el fin de esto es para que se pueda explicar y Jackie pueda desenvolver todo lo que sabe del modelo de OCDE. Échale, amiga, ilústrame, Ok, por favor. fíjate, ahí te va otra vez, Jackie. Sí, Ingresos ¿verdad? iguales, Ay. ingresos iguales en los dos países. Casa habitación Ajá. en los dos países. Familia en los dos países. Y para terminarla de Ok. amular, tu mamá, bueno, la mamá de Chapa es americana y su papá es de Tepito. ¿Ok? Podría ser. Entonces, ¿Y dónde viven sus papás? ¿O están separados también? Uno en están cada país. Están separados. separados. Están separados y se regresaron a sus naciones. ¿Qué pasa ahí, amiga? Ok. Bueno, de acuerdo al modelo que les había comentado, aquí entra los criterios de desempate y bueno, son 5 reglas, ¿no? Aquí vamos a empezar con la primera que menciona que es una vivienda permanente, ¿no? Que mencione que sea cualquier lugar en donde esté amueblada y que esté a tu disposición, pero también nos menciona, y que es el caso que tienes casa en los dos países, nos menciona que vamos a tomar en cuenta también en el lugar en donde trabajas, en donde tienes más bienes, donde tienes tu familia, y bueno, en este caso me parece que también los dos. Sí, ¿verdad? ¿Los dos tienes familia? Ok. Pero, bueno, yo creo que ahí, bueno, yo considero, no soy un experto en el tema, pero de acuerdo a lo que entienden los comentarios, se toma en prácticamente el lugar en donde creciste o en donde desarrollaste toda tu vida y sí, más que nada donde desarrollaste toda tu vida, donde tuviste tu empleo y este tipo de cosas. Bueno, en el caso de que digas que ni siquiera en ninguno de los dos países que existe, nada más estás obteniendo ingresos de ellos, bueno, nos vamos al siguiente criterio, supuesto, que es el lugar en donde mores. ¿Esto qué quiere decir? Y lo menciona también en los comentarios, que son una aclaración para entender mejor estos supuestos, es que se va a contabilizar los días en el país en el que estuviste más tiempo, ¿no? Y entonces ahí, a partir de eso, se va a establecer una residencia, a partir de eso. Entonces, fíjate muy bien. Te voy a poner el supuesto que sigue. Porque eso que nos acabas de decir, la última fracción es bastante interesante. En el lugar en el que hayas estado más días del ejercicio. Si es año bisiesto, son 183 días, la mitad del año, y si es año normal, son 182 y medio día para los 365 días. Ajá. Yo creo que ya es muy extremo, pero imaginemos que Chapa estuvo 182.5 días aquí en México y 182.5 días en Estados Unidos. Pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de eso? Bueno, ya después de eso se va a la nacionalidad de la persona.
¿no? Ok. Que también siendo muy extremos, recordemos que hay personas que tienen binacionalidad, no sé cuántas Trinacionalidad. nacionalidades. Ajá, Era entonces, que era el ¿Verdad? caso de Chapa, porque como su mamá era de Estados Unidos y él de México, y pues tu mamá, tenía las ajá, dos tiene nacionalidades. las Entonces, dos. Sin embargo, yo creo que este último punto, el de los días, ya está muy complicado de cumplir para que estés en ambos supuestos. Entonces, quédense con que si estuviste 184 días en México, te vas a volver residente ya en México. El siguiente supuesto que yo tengo para Jackie, antes de entrar a los buenos, que a mí me gustan, y ya me estoy preparando, es uno como el que puso Kikín, nada más lo voy a replantear. Un doctor viene de vacaciones aquí a México, ¿no? Imaginemos que yo soy doctor, vivo en Noruega y estoy casado contigo, Jackie, nos venimos de vacaciones, y entonces a alguien le da un paro cardíaco, yo le doy primeros auxilios y hago todo para salvarle la vida, ¿no? Pero pues sus arterias están tapadas, sus venas están tapadas y su familia me agradece y me dice, por favor, doctor, opérelo. Y entonces yo digo, pero estoy de vacaciones aquí en México, ¿cómo lo voy a operar? No me importa, opérelo, doctor, le vamos a pagar 2 millones de pesos. Y entonces te digo, Jackie, amor, nos podemos quedar otro mes aquí en Cancún, en Nayarit, ¿no? Entonces tú me dices, sí, opéralo ya. Me pagan 2 millones de pesos. ¿Qué pasa ahí, Jackie? Bueno, pues siendo muy específicos, estaríamos en el supuesto de la tercera fracción que nos mencionaron. Tú no eres residente en México, es claro, Ok. solamente vienes de vacaciones. Sin embargo, estás obteniendo ingresos con fuente de recursos aquí en México. Por lo tanto, en estricto sentido, la persona que te está pagando debería hacerte una retención del impuesto que tú estás causando y entregarlo por cuenta tuya. Entonces yo no me voy a meter con Y el ya, SAT. hasta ahí termina. Ujú. Yo, doctor, no me meto con el SAT de México. Sí, A mí me... totalmente. Ujú. Ok, Sí, porque como tal, tú perfecto. no tienes un RFC, que es la identificación ante la autoridad, por así decirlo. Entonces, pues sí, tiene que hacer mediante una retención. Ok. Ese me gustó, ¿eh? ¿sabes? Algo solo para complementar un poco todo lo que está comentando Jackie. A lo mejor nos saltamos esa parte de comentar, pero la ley del impuesto sobre la renta se divide en títulos, 7 títulos en específico, ¿no? Ujú. Y de acuerdo al artículo primero, que ya lo mencionamos, fracción primera, segunda y tercera, nos va a definir en qué título vamos a tributar. O sea, el título como tal, ese conjunto de artículos dentro del título, te dice cómo vas a determinar tus impuestos, cómo los vas a pagar. Lo que comenta ya aquí, y algo aquí importante, es que existe uno que se llama título quinto, que habla de los residentes en el extranjero. Este es el que te va a explicar cómo vas a pagar impuesto, cómo te van, como lo dijo Jackie, muy casi siempre sobre una retención. ¿Por qué? Porque pues, tú no tienes nada para pagar el impuesto, no tienes un RFC, no tienes nada, y tú por tu propia cuenta no puedes entregar el impuesto, y entonces la fracción tercera te lleva a que dentro del título quinto van a venir todos los varios supuestos de lo que te imagines. O sea, viene supuestos, si viene un artista, si viene el propio jugador de fútbol y hace una promoción en México, cuando hacen las promociones a lo mejor incluso de una pelea de box, y lo hacen en México y sobre esa promoción obtuvieron algún ingreso, pues sobre eso se va a hacer retenciones, los conciertos, los servicios y demás actividades que puedas encontrar. Qué bueno. Oye, amigo, dijiste algo que me gustó bastante y creo que con este ejemplo, vamos a poder explotar el conocimiento de Jackie. Fíjate, Jackie. Fíjate muy bien, ¿eh? A mí me gusta mucho el fútbol y creo Ujú. que a nuestros espectadores también. Ahí te va. Chicharito Hernández, no recuerdo en qué año, creo que por ahí del 2014, 13, por ahí del 2012, se fue a jugar a Manchester United, en Inglaterra.
¿ok? Manchester pagó 9 millones de dólares a Chivas por el jugador, ¿ok? Entonces llega un pago del extranjero. Realmente no vamos a hablar ahorita del pago que se hizo del extranjero a México, pero sí me interesa mucho lo que le tuvieron que haber dicho sus asesores a Chicharito Hernández. ¿Por qué? Porque Chicharito ya iba a dejar de vivir aquí en México. Dejó su casa en Guadalajara, dejó a sus papás, dejó a sus abuelos, dejó a sus amigos, dejó a todo, dejó a Chivas. No, pero va a regresar. Dejó a Chivas para irse a jugar a Manchester. ¿Qué tuvieron que haberle dicho a sus asesores en ese momento a Chicharito para que él se pudiera ir a jugar a Manchester United? Porque está bien padre, ¿no? Pero la parte contable, legal es lo interesante. Sí, claro. Pues en estricto sentido, y también viene de la mano con el artículo 9 del Código Fiscal, establece que cuando tú te vayas a cambiar de residencia, pues tienes que hacer un aviso, ¿no? Te cuenta avisar a la autoridad con 15 días de anticipación que tú ya no vas a vivir en México, ya no vas a obtener ingresos de México para que dejes de tributar aquí en México y ya cambiarte de residencia. Oye, y una pregunta, ¿en ese momento Chicharito deja de ser mexicano? No, claro que no, la nacionalidad es aparte. Residencia y nacionalidad es una cosa muy distinta. Aquí lo que cambia solamente es la residencia, ¿dónde dijiste? ¿Manchester? En Pero Inglaterra, sigue siendo, ¿sí? ajá, pero su nacionalidad sigue siendo mexicana. A menos que él quiera cambiársela, ya después de cierto tiempo, que también hay reglas, pero pues ya es cuestión de él, pero su nacionalidad mexicana la sigue teniendo. Y entonces, ¿qué pasa? Es que está bien interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando Chicharito viene a jugar otra vez aquí a México con la selección mexicana al Estadio Azteca y le pagan 100,000 pesos por venir a jugar aquí a México? Se le da el tratamiento de un residente en el extranjero. Qué divertido, ¿no? Mexicano, pero para efectos fiscales es extranjero. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Sí. Oye, amiga, yo creo que les vamos a dejar las reglas de resolución miscelánea a nuestros espectadores en los comentarios y las fichas de trámite, ¿qué te parecen? Para que pues tengan más o menos conocimiento y se metan a investigar un poco más sobre estos trámites y sobre todo eso, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Mm? Yo creo que vamos a pasar a las preguntas. Bueno, que no hay muchas, otra vez. ¿Qué les parece, amigos? Pues Sí, sí, algo amigo, yo creo que en parte logramos explicar en la medida de lo posible varios temas, entre ellos el principal, la residencia y la forma en la cual va a tributar cada una de las personas, ya sea si es residente en México, puede que sea residente en el extranjero, pero que tenga un establecimiento permanente aquí en el país para la persona que le interese. Eso está establecido en el artículo 2 de la ley de ISR. Es un tema bastante, pero bastante complejo, por lo cual el día de hoy, como bien se comentó, no se va a tocar. Aparte, pues ya no nos queda mucho tiempo. Y ¿cuál era? La fracción tercera, en la cual si eres un residente en el extranjero, pero realices un acto, actividad aquí en México, basándote en el supuesto de que tienes una fuente de riqueza, vas a pagar el impuesto conforme a la fracción tercera. En términos de lo que mencionó Quique, conforme al título quinto de la ley de ISR. Cualquier persona que le guste meterse, adentrarse de lleno a ello, hay muchos, pero de verdad, muchos supuestos de fuente de riqueza que lo van a poder corroborar. Si no me recuerdo, desde el artículo 153 al 175 aproximadamente. Ahora bien, yo creo que eso sería todo respecto al programa, ya para empezar con la sección de preguntas, como bien lo mencionó Richard. ¿Les parece bien, amigos? está perfecto. Vientos. A ver, bueno, este primer comentario me agrada. Roberto Miranda, un amigo, nos manda besitos desde Inglaterra, imagínate. Y no es inglés el compa, sigue siendo Ay, mexicano. no, ya no está en Inglaterra, amigo. Ay, nunca me avisó que ya había regresado. Ay, Estás güey. desactualizado. Ay, desactualizado, como todos. Bueno, ni modo. Dice Carmen que sí te entendió, Jackie que eres la mejor, Octavio también te dice que eres la mejor, Donovan dice que me ama, yo también lo amo.
Carlos BM nos pregunta, ¿se divide para evitar la doble tributación para lograr una justicia fiscal? Yo creo que se refiere a la parte de los criterios de desempate o los modelos, más bien al modelo convenio de la OCDE, ¿no? Lo que platicábamos. ¿Qué opinas de aquí? Pues me parece que sí, ¿no? Suena eso, pero no, la verdad no lo veo muy Sí, claro. igual seguramente es con el tema de evitar el doble pago del impuesto, que era lo que comentaba Jackie, ¿no? Que este modelo y los tratados que existen entre cada país con México van a evitar que tú pagues el impuesto, si bien si lo vas a tener que pagar allá, y aquí a lo mejor vas a hacer un cálculo y vas a determinarlo, pero vas a terminar disminuyéndolo para que tú no te veas afectado y no consideres que estás pagando doble vez el impuesto. Ese es yo creo que es a lo que se refería, y sí, pues al final es el objetivo, tener una justicia fiscal para poder, para no deber pagar impuesto doble vez, ¿no? O sea, no, nadie quiere hacer eso. Sin embargo, yo creo que se nos fue comentar que todo esto, como viene de la OCDE, que es una organización mundial, pues tienes que ir por etapas, ¿no? Entonces, primero tienes que ver toda la onda en tu país de residencia y después, cuando no se defina todo esto en tu país de residencia, entonces te vas a adoptar los criterios, los modelos convenios de la OCDE. Entonces es ahí ya cuando los estados, tanto vamos a poner el ejemplo Inglaterra y México, se sientan para ver dónde se va a quedar el impuesto. A ver quién más nos escribió. Carmen también nos comenta, yo definiría que la fuente de riqueza es el lugar de donde proviene. Concuerdo con Andrés, el origen de donde surge el ingreso. Y sí, está perfecto. Muchas gracias, Cielito. Carlos BM otra vez nos dice que la fuente es donde brota, donde nace. Donovan nos agradece que le quedó claro todo lo que explicamos. Y bueno, no hay más preguntas, amigo. Lalito Vázquez nos felicita por nuestro trabajo. Muchas gracias, Lalito. Espero que te agrade. Pues yo creo que nos queda más que solo dar nuestras conclusiones, amigos, y despedirnos. Ya se nos fue el programa, 1 hora y 2 minutos llevamos. Qué rápido se ve el tiempo cuando uno se divierte, ¿no? Nos queda más que dar nuestras conclusiones. Chapa, ¿quieres empezar, amigo? Sí, amigo. Entonces, para el tema de la residencia, una persona física, bueno, aquí en México, se va a ir al artículo 9, y para las personas físicas, en primera aplicaría la residencia si tienen su casa habitación en el país. De no ser así, nos vamos a ir conforme al centro de intereses vitales, lo cual lo determinamos en si en México se encuentra más del 50% de sus ingresos. De no ser así, en donde tenga su sede principal de actividades profesionales. Para una persona moral, es el lugar en el que tenga su centro de administración efectiva, si no mal recuerdo. ¿Qué más? Cierto. El sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, conforme a la ley de ISR. Los sujetos, personas físicas y personas morales. El objeto, los ingresos. La base, el resultado fiscal, que dependiendo si eres persona física o persona moral, se va a determinar conforme a cada uno de los títulos o capítulos respectivos. Y la tasa o tarifa, pues, para personas morales, 30% de golpe, y para personas físicas, conforme a una tabla que viene establecida en el artículo 152 de la ley de ISR. No sé, Kikín, ¿alguna cosilla que se te ocurra? Creo que lo del artículo primero, ¿verdad? Sí, recordar que al final el artículo primero nos indica cómo vamos a tributar, como lo comenta Andrés. La residencia no va a ser lo mismo que el domicilio y mucho menos que la nacionalidad. Y como el ejemplo que dio Richie, al final un mexicano ya puede considerarse residente en el extranjero para efectos fiscales. Si bien sigue siendo mexicano porque tiene la nacionalidad, eso no significa que va a pagar los impuestos conforme a otro mexicano, sino por los criterios que vamos a tomar de qué se va a considerar residencia y los criterios de desempate incluso ya como lo vimos en el supuesto más extremo que a lo mejor nos podamos imaginar,
ya se determinará. Yo creo que es lo más importante que quiero destacar. Y amiga, Sí. el tema de la OCDE, ¿cuál era? Porque, bueno, en primera sus siglas y en segundo, como, ¿para qué está hecho? Porque a mí sí, sinceramente siempre se me va la onda con eso. Ok, es Organización para el Desarrollo, no, Organización A para la la Cooperación y cooperación. Desarrollo Económico. Ajá, y su objetivo es desarrollar políticas mejores para una mejor calidad de vida de los seres humanos. Suena bonito, Entonces, ¿no? perdón, amiguita. Exacto. Sí, continúa. Entonces, chicos, Les vamos a dejar el link de la OCDE. como pueden ver, chicos, el tema es bastante complejo. Ya ahí si tienen más dudas, como saben, ya les dejamos nuestro correo, si no fue en la descripción, en la parte de los comentarios, al igual como está mencionando Richie, les vamos a dejar el link para descargar el modelo convenio tributario de la OCDE o bien las fichas de trámite correspondientes para lo de las constancias de residencia, las fichas de trámite del anexo 1A, etcétera, etcétera. ¿Algo más que quieras destacar, amigo? Richie. Amiga, no le preguntaste sus conclusiones a Jackie, amigo. O sea, nada más le preguntaste ahí cosas, pero ¿qué tal si quieres decirnos algo interesante? No seas mala onda, ya no va a querer venir con nosotros. Échale, Ándale. Jackie, ¿qué quieres concluir con este tema? Pues Andrés hizo una recapitulación, pero yo creo que el mensaje aquí es que no se queden con lo que decimos nosotros, no todo es, o en la ley no todo es una cosa, siempre hay que ir más allá. Por ejemplo, esto del modelo convenio es un tema muy interesante y que te da otra visión o te puede llegar a ayudar a resolver problemas que tú llegas a tener, ¿no? O que no llegas a entender cuando tú lees la ley. Pero pues sí, siempre que tengan esa curiosidad de ir más allá de la ley y que lo que lean lo entiendan bien y así poder pues, ser mejor en el tema, ¿no? Igual ya estaríamos aquí invitando a nuestros amigos que nos están viendo ahorita debate aquí con la audiencia. Yo iba a invitar a Robert desde Inglaterra, pero pues ya no está en Inglaterra. Y hasta aquí ya lo podemos invitar. Ahora sí, aquí lo voy No a tiene traer, vas a excusa. ver. Amiguita, pues muchas gracias. La verdad es que eres nuestra primera invitada. Te lo agradecemos los tres en el alma. Eres muy inteligente, te queremos mucho los tres. Gracias por tu conocimiento. Nos aportó muchos, chicos, todo lo que les vamos a dejar en la descripción. Jackie nos los manda para ustedes, para que se informen. Y como bien lo dijo Jackie, no se queden con lo que decimos nosotros, no se queden con lo que dicen los profesores, los gurús y todos. Si bien es cierto, muchos profesionistas en la materia comparten esta idea con nosotros de que el fiscal no tiene una verdad absoluta y quien la tenga, que se los demuestre. Entonces, lo que platicamos aquí son posturas, son comentarios, son ideas que nosotros tenemos del estudio que hemos hecho. Sin embargo, el mejor estudio que pueden hacer lo hacen ustedes. Lean la ley y interpreten ustedes. Y sin más por este día, se los agradecemos a todos. Muchas gracias, Chapa. Muchas gracias, Kikín. Nos vemos el próximo jueves, perdón. Muchas gracias, amiga. Te queremos mucho. Y pues yo me voy a despedir con mi frase célebre para todos ustedes. Y recuerden, amigos, que la ignorancia de la ley no los excusa de su cumplimiento. Nos vemos. Que tengan una excelente noche y un bonito fin de semana. Hasta la próxima. Igual, chicos, no se les olvide darle me gusta y compartirnos. ¡Suerte!